Y vamos a, Ricardo, me dejaste lo de la guerra cognitiva, repiqueteando en los oídos, y contanos qué es eso y quién lo está trabajando. Bueno, vamos a charlar un poquito de este tema. Para arrancar, vamos a poner algunas imágenes para ilustrar un poquito esto, a ver si esto nos lo permite. Ahí vamos, despacito, con paciencia. Sí, señora, ahí está apareciendo. Ha Bueno, comenzado la función. bien. Como yo ya mencioné alguna vez en esta columna y con referencia a otras cuestiones, de que el neoliberalismo es una fábrica de subjetividad. Y esto de alguna manera lo digo para introducirnos en el tema. Hay una definición de Jorge Aleman, que seguramente ustedes lo conocen, que dice que la subjetividad es un conjunto de conductas, mandatos, deberes, percepciones de la realidad, construcciones éticas y estéticas que están determinadas por una cantidad de dispositivos que muchas veces son imperceptibles y cuyo funcionamiento tampoco es evidente porque contamina de una manera muy sutil todo esto que podríamos llamar la subjetividad de las personas. Esto viene a cuento de que la OTAN se está tomando muy en serio la introducción de nuevas técnicas de guerra basada en los últimos avances científicos. Antes que nada quiero decir que este trabajo fue publicado por un sitio. Yo acá voy a comentar algunas cosas, pero me parece interesante que después todo aquel que le interese pueda recurrir a este documento, porque es mucho más completo y mucho más interesante. Está publicado en PIA, que es Periodismo Internacional Alternativo. Voy a tratar de poner ahí después el link para que podamos acceder. Y casi diría, no es en realidad una denuncia porque esto es medio público, pero bueno, es algo que se mantenía oculto. Fue un trabajo que hizo Leonid Sabin, que es un analista geopolítico, editor en jefe de geopolítica.ru, que es donde se publicó este trabajo. Decimos que Leonidas Sabin también es fundador y editor en jefe de Journal of Eurasian Affairs, jefe de la administración del Movimiento Euroasiático Internacional, y es editor en jefe del sitio y de la revista Cateón. El proyecto IDEAS, siglas en inglés que quieren decir Innovación para la Excelencia y la Seguridad de la Defensa, es un proyecto conocido también como Innovation Hub, que tiene su sede en Canadá. Está desarrollando nuevos métodos de guerra cognitiva. No obstante, este centro no figura dentro de la lista de centros oficialmente reconocidos por la OTAN, como sí sucede con el Centro de Ciberdefensa Colectiva de Tallinn o el Centro de Seguridad Energética Vilnius. Quizás esto se debe a que la OTAN no quiere llamar la atención sobre sus actividades y por eso ha decidido que opere en forma autónoma. Tal estrategia obviamente tuvo éxito, pues revelaciones posteriores han demostrado que comenzaron a operar en el año 2017. Los objetivos oficiales de este centro no difieren mucho de los que tienen otras estructuras similares de la OTAN y consisten más o menos en lo siguiente: consultar a toda clase de académicos que trabajan dentro como fuera de la OTAN, crear una red que facilite toda clase de trabajos en equipo,
crear una base de datos para el centro de innovación, elaborar documentos que propongan soluciones innovadoras a los futuros retos que enfrentará la OTAN, y evaluar las capacidades nacionales de cada uno de sus miembros. Además, brindar un espacio que permita explicar los problemas a los cuales se enfrentan y de ese modo proponer soluciones. El sitio web del centro al cual uno puede ingresar enumera 7 áreas de trabajo, las cuales son educación y formación, mecanismos de decisión, ciberespacio, iniciativas humanitarias, información y desinformación, sistemas autónomos y estrategias. Sin embargo, los documentos que se publican casi siempre hablan sobre la guerra cognitiva. El centro publicó un estudio de François Ducluzel sobre este tema a finales del año pasado. Para que nos adentremos un poco en la temática, el prefacio de este estudio dice lo siguiente: la mente humana se ha convertido en una nueva esfera de guerra, debido al creciente papel que hoy desempeña la tecnología y la enorme cantidad de información producida. Podemos decir que las capacidades cognitivas individuales ya no son suficientes para garantizar una toma de decisiones lo suficientemente informada y oportuna. Ha sido este problema el que ha llevado a la creación del concepto de guerra cognitiva, el cual se hace cada vez más recurrente en la terminología militar de los últimos años. La guerra cognitiva ha resultado ser un gran desafío, especialmente porque altera la comprensión y la reacción de forma gradual y sutil ante ciertos acontecimientos. Sin embargo, todo esto tiene efectos nocivos a largo plazo, ya que posee un alcance universal que afecta a los individuos, los estados y las organizaciones multinacionales, nutriéndose, en la mayoría de los casos, de las técnicas de desinformación y propaganda que buscan agotar psicológicamente a los receptores de la información. Todo el mundo contribuye a ella en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, y es por eso que se desata una gran inestabilidad de todas nuestras sociedades, especialmente en sociedades abiertas como las occidentales. El conocimiento puede fácilmente ser convertido en un arma. Los instrumentos de la guerra informática van de la mano de las neuroarmas, desarrolladas por la nueva tecnología, por lo que este campo se convierte en un frente de batalla del futuro. Todo esto se ve reforzado por los rápidos avances de la NBIC, la nanotecnología, la biotecnología, la informática y las ciencias cognitivas, además de las investigaciones sobre el cerebro humano. Más adelante dice este informe que la guerra cognitiva explota las vulnerabilidades innatas por medio de las cuales la mente humana procesa la información. Aunque nada de esto es nuevo. Sin embargo, debido a la velocidad e impacto que tienen actualmente tanto la tecnología como la información, se ha hecho imposible que la mente humana sea capaz de procesar tales cantidades de datos. La diferencia entre la guerra y la propaganda radica antes que nada en que todo el mundo participa en esta última, muchas veces de forma inadvertida. Y esto se hace mediante la creación de información y conocimiento
que ha alcanzado cuotas sin precedentes. Se trata de un cambio sutil pero significativo. Anteriormente, los individuos estaban sometidos pasivamente a la propaganda. Ahora contribuyen activamente a su promoción. La explotación de las capacidades cognitivas de la humanidad se ha convertido en una industria de masas. Se espera que en un futuro nuevas herramientas, tales como la inteligencia artificial, proporcionen a la propaganda la capacidad de manipular radicalmente las mentes humanas e incluso nuestro comportamiento. Dice más adelante este trabajo que desde el punto de vista operativo esto implica un uso masivo y metódico de datos sobre el comportamiento humano y el desarrollo de técnicas que permitan la constante obtención de estas técnicas. La enorme cantidad de datos que se puede traducir en comportamientos que generamos, tanto consciente como inconscientemente, permite que los seres humanos sean cada vez más fáciles de manipular. Sigue este trabajo hablando de que las grandes empresas que dominan el sector de la economía digital han desarrollado nuevos métodos de recopilación de datos con tal de obtener información personal que los usuarios no necesariamente desean compartir. Esto ha permitido que los datos repetitivos sean utilizados en la creación de publicidad personalizada, esto que conocemos todos nosotros y que vivimos a diario, acoto yo. Como el documento muy bien lo dice, el origen del capitalismo de la vigilancia se alimenta de este brebaje inédito y lucrativo. Excedentes de comportamiento, ciencia de los datos, infraestructura material, poder computacional, sistemas algorítmicos y plataformas automatizadas. Estas nuevas formas de producción han sido implementadas, esto lo sabemos, por gigantes occidentales como Facebook, Google, Amazon, Microsoft y otros, por lo que no resulta accidental que tales empresas sean criticados constantemente, no solo por los monopolios que ejercen, sino también por utilizar los datos de sus usuarios para manipularlos. Y dado que todas ellas cooperan activamente con las agencias de seguridad estadounidenses, se corre el riesgo de que los usuarios a nivel mundial terminen por ser usados como conejillos de indias. También se ha criticado que la falta de regulación del espacio digital no solo proporciona muchos beneficios a los gobiernos que han adoptado estas nuevas tecnologías digitales, que pueden ejercer una importante influencia no solo sobre las redes informáticas y los cuerpos humanos, sino también sobre las mentes de sus ciudadanos al utilizarlas con fines malignos, podríamos decir. Como muy bien lo demostró el escándalo de Cambridge Analytica. Y da como ejemplo este caso. Para ir cerrando, este es un informe bastante vasto. Otro aspecto muy interesante de la guerra cognitiva señalado en este informe es la ciberpsicología, que sería la unión entre la psicología y la cibernética. Como hemos señalado anteriormente, estos campos son relevantes tanto para la defensa como para la seguridad, que son de extrema importancia para llevar a cabo transformaciones significativas dentro de la OTAN. Si nos centramos en el esclarecimiento de los mecanismos que permiten el pensamiento, sin hablar de los conceptos, usos y límites de los sistemas cibernéticos, podemos decir que la ciberpsicología será un campo muy importante para las ciencias cognitivas. La aparición de la inteligencia artificial
llevará a la creación de nuevas palabras y conceptos, pero también de nuevas teorías que expliquen la interacción entre los seres humanos y las máquinas, ya que estas últimas se han integrado plenamente en nuestro entorno natural, que ahora es antropotécnico. Los seres humanos del futuro se verán obligados a crear una psicología basada en la relación con las máquinas. No obstante, el verdadero reto será desarrollar una psicología de las máquinas, del software, de la inteligencia artificial y de los robots híbridos. La ciberpsicología es un campo científico complejo que abarca todos los fenómenos psicológicos asociados a las tecnologías, o al menos a todo lo que se ve afectado por ellas. La ciberpsicología examina la forma en que los humanos y las máquinas interactúan mutuamente y explora cómo los seres humanos se relacionan con ellas. La inteligencia artificial cambiará la forma en que los seres humanos interactúan y se comunican con las máquinas. Sigue más adelante el informe, y ya para terminar, porque esto es muy extenso, no debe de extrañar, nos dice, que este mismo centro publicó en junio del 2021 otro estudio sobre la guerra cognitiva, afirmando que la OTAN ha aceptado participar en ella. La guerra cognitiva es el uso integrado y combinado de armas con capacidades no cinéticas y cibernéticas que mediante la información, la psicología y la ingeniería social buscan ganar una lucha sin la necesidad de la interacción física. Estas definiciones son importantísimas. Se trata de un nuevo tipo de guerra donde las potencias externas se valen de la opinión pública como una especie de arma con el propósito de influir y o desestabilizar una nación. Estos ataques pueden visualizarse del siguiente modo: abarcar mucho mediante muy poco, y de este modo influir en el pensamiento y en la acción de los objetivos, que pueden ser poblaciones enteras o individuos particulares, al igual que ciertas comunidades y o organizaciones. Estos ataques buscan cambiar o reforzar cierta clase de pensamiento, influyendo, radicalizando la forma de pensar de la gente y de este modo afectar la realidad material. La forma en que esto se lleva a cabo difiere bastante de los métodos tradicionales de la guerra, pues la guerra informativa trata de controlar lo que la población ve. La guerra psicológica controla lo que la población siente, y la guerra cibernética intenta perturbar las capacidades tecnológicas del enemigo. Finalmente, la guerra cognitiva busca controlar cómo piensa y reacciona una población ante determinados acontecimientos. Para terminar, y esta vez sí, además el documento presenta toda una serie de tecnologías que permitirán a la OTAN intervenir en estos campos. La primera tecnología necesaria para la guerra electrónica cognitiva es el uso de sistemas cognitivos como la inteligencia artificial o formas de aprendizaje automático que permitan mejorar el desarrollo de las tecnologías de guerra electrónica, ya que éstas se vuelven cada vez más indispensables para los sistemas de defensa. Se trata de una guerra automatizada que difiere de los sistemas cognitivos legítimos, ya que toma en cuenta el pensamiento y el comportamiento de los adversarios. Podemos decir que se divide en dos herramientas distintas. La primera es una forma de guerra no cinético que utiliza la guerra electrónica para cambiar los pensamientos, comportamientos del adversario, atacando sus sistemas de información e influencia. La otra
la guerra electrónica cognitiva sería el uso de esos sistemas para cambiar los pensamientos y comportamientos del adversario mediante un ataque directo a sus sistemas nerviosos. Y acá termino, compañeros. Les paso ahora el link para que puedan ver todo este trabajo, que nos está planteando algo que lo estamos viendo incipientemente. Día a día hablamos de la creación, o que el neoliberalismo está sosteniendo nuevos mecanismos de alteración de las subjetividades de las personas, y creo que esto avanza en ese sentido. Así que, bueno, preparémonos para lo que va a ser el futuro. Tremendo informe, Ricardo, buenísimo realmente. Antes de pasarle a Gualberto, que quería agregar algo, recordé una frase que no es exactamente así, pero que dice que el mayor éxito de la derecha es que la voten los pobres, ¿no? Que es algo así lo que sucedió en la Argentina. Gualberto. Bueno, aportando un poco a lo que dice Ricardo y en la misma línea, increíblemente hace como, no sé, 3000 años, un tal Sun Tzu escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Era un guerrero chino que hizo un decálogo que todavía se estudia en, digamos, las escuelas de guerra, ¿no? Y su mayor máxima es, no, el éxito, digamos, de una guerra no es destruir al enemigo, sino que él se rinda sin luchar. O sea, que no hay que, digamos, sacrificar gente con ese fin, sino que cambie de opinión, ¿no? Y se pase a nuestro bando, ¿no? Eso sería el mayor triunfo en una guerra. Vencer sin luchar, ¿no? Está bueno eso, sí. Acá lo que dice Ricardo propone eso, es cambiar el convencimiento de la gente, cambiarle su mente, sin, digamos, presionarlo, ¿no? Sin obligarla. Inconscientemente. Alejandro también tenía que decir algo. Creo que esto lo vemos todos los días cuando vemos televisión, que escuchamos Cristina, 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 Cristina. También estaba la teoría de Groucho Marx, ¿no? Que decía, tengo mis principios, pero si no le gusta, los puedo cambiar por otros. Yo creo que ahí ya existía la guerra cognitiva. Alejandro. Sí, es maravilloso el informe, ¿verdad? Muy rico. Es cierto que es lo mismo de antes, puesto con las nuevas tecnologías que permiten una masividad de manejo de información, inyección de información minuto a minuto y según viendo las reacciones del estado de ánimo de cada receptor. O sea, es una maquinaria que se va a expresar mucho más en el futuro, pero la conocimos muy bien en el 2015 y en todo el proceso de crítica al frente de todos antes, ¿no? Antes, cuando era, bueno, el gobierno, el segundo gobierno de Cristina, digo, ¿no? No, impresionante, impresionante. Y bueno, nada, quería hacer una referencia uniendo el tema de la soberanía que decía Marta con este tema de convencer a alguien de que no puede. Y quizás no haya algo más duro que decir no puedo. Quizás no haya otra cosa más dura que eso. Pero el presidente de la Nación, en el Día de la Soberanía, dijo convencido que no podíamos explotar el petróleo, que no podíamos explotar el oro. Y a mí me heló la sangre un instante, ¿no? Porque digo, este tipo participó del gobierno que puso un satélite argentino en el espacio. Y este tipo te dice, no podemos explotar petróleo, no podemos. Y ahí se encarrila, ese cambio de vía va directo a lo que contaba Ricardo recién.
Eso quería señalar, nada más. Pues es que yo, charlando con Marta esta tarde, cuando salió, todo tiene que ver con todo, ¿no? La conversación sobre los golpes blandos, que tiene mucho que ver con esto. Y yo le decía que la dictadura nos costaron 30.000 desaparecidos, pero por ejemplo, el haber dicho que el candidato de Frente de Todos, o como se llamara en su momento, era la Morsa, ustedes recuerdan, y eso salió de un programa de televisión, nos costó 50.000 millones de dólares, porque el cambio de los votantes de la provincia de Buenos Aires hizo que por 300.000 votos Macri fuera presidente. Y nos costó no solamente 50.000 millones de dólares, sino una deuda que no sabemos cuándo va a terminar, ni sabemos qué es lo que se va a firmar. Sabés que ahí totalmente, y no es solamente por ellos que actuaron de esa manera. Alberto Fernández y Massa estaban enfrente, y Grabois estaba enfrente, y el Chino Navarro estaba enfrente. Y restaron entre todos ellos, y Moyano estaba regalándole Sí. flores de rosas negras a Macri, junto con Dualde, inaugurando estatuas de Perón. Entonces, como decía Martín al principio del programa, no es solamente el gringo que nos invade, sino el cipayo local que te entrega. Y estos, por operar políticamente y ponerse en mejores posiciones políticas, y tiene este precio, ¿no? Y un peronista histórico, Hearst, hace unas semanas atrás escribía que era muy triste ver cómo en un proceso de tiempo de su propia vida, desde el nacimiento del peronismo ahora, se ha desmantelado tanto de toda esa estructura peronista que se instaló, ¿sí? No solamente a nivel de industria pesada, sino también por la privatización, sino también la industria liviana, sino también por Elma y por un montón, todas las empresas públicas que se crearon, de ferrocarriles, todo privatizado o desarticulado. Entonces le daba un dolor en el alma directamente ver cómo todo eso que se había construido se fue desarticulando. Y en gran medida esa desarticulación no solamente tiene que ver con factores de poder internacional, sino con la conjugación del chiquitaje, del posicionamiento en mejor posición, claro, midiéndose a ver quién la tiene más corta. ¿Me explico? Es gravísimo esto, pero la verdad que cuando Cristina eligió a Alberto para que sea presidente y le propuso ser presidente, la verdad que yo cada día creo más que fue una venganza. Armaste este balurdo, vení, arreglalo vos. Porque si Alberto no hubiera trabajado la avenida del medio, Cristina ganaba. Lo cierto es eso. Cristina, Scioli, y otro cantar hubiera sido la historia. ¿Sí? En 2015 me refiero. Sí, Otro gallo Alberto además cantaría. era el ideólogo de Massa en su momento. Por eso El hablamos de armador la Avenida político, del era Medio. no solamente, claro, no solamente el ideólogo, era el armador político. Él sale en televisión diciendo nadie puede negar la existencia del 23% que acaba de sacar el masismo. Él salió diciendo eso. Y la periodista le dice, ¿y usted qué votó? ¿Usted qué votó? Y él contestó, no, a nadie le importa lo que yo voté. Bueno, ese señor ahora tiene que resolver el balurdo que armó, porque él no fue solo el macrismo. Tuvo el apoyo de todo esto, como dijo Cristina en un discurso hace poco, cuando Macri había tirado la mentira de que le habían puesto palos en las ruedas del peronismo, y Cristina le dice, pero si le votaban hasta el café con leche. ¿Viste? Así que, ¿y quiénes votaban? Bocio, Massa, y sigue la lista. Entonces, reclamarle a este gobierno más acciones más radicalizadas es difícil, porque ya bastante tenemos que alegrarnos que no siga el Macri. Y bueno, y hay mucho tintineo en reuniones con chinos y rusos. Por los varios lados estoy leyendo, vino el Fondo Soberano Ruso también en Argentina a ver inversiones.
parece que hay algo, si el río suena es porque algo trae, ¿no? Pero ¿no será que antes que se concreten esas inversiones chinas y rusas, está el apuro por cerrar con el Fondo Monetario? Me parece que está atado, Mario, me parece que está atado a poder pagarle al fondo con apoyos financieros por inversiones ruso y chino. Lo que falta ver si se incluye el 40% de la población en esas inversiones o son entidades así de explotación exclusiva, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, si se integra la inversión a la inclusión social o si son enclaves productivos para China y Rusia nomás. ¿Se entiende? Ujú. Así que Mónica veremos que está, va. Adelante, Mónica, Mónica. no, está pidiendo la opinión de Martín. Y yo también iba a sugerir que hable sobre soberanía y derechos humanos, porque el buen vivir forma parte de los derechos humanos también. Qué difícil tema, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué Por baile me eso metí, recurrimos no? al especialista, Martín. No, bueno, qué especialista. Es muy difícil ser especialista en estos temas. De todas maneras, justamente quería, paso un aviso, ¿no? Que por ahí algunos ya lo conocen, lo saben. Entre mañana jueves y el viernes próximo, o sea, mañana y pasado, hay un evento en el predio de la ex ESMA, en el Archivo Nacional de la Memoria y en el Centro Cultural Haroldo Conti, donde va a estar el expresidente de Ecuador, Correa, hablando sobre el tema del lawfare, que el lawfare de algún modo también forma parte, ¿no?, de toda esta estrategia que va diseñando los imperios dominantes, de cómo, digamos, avanzar sobre el resto del mundo. Si antes lo hacían a través de golpes de Estado cruentos, como hemos vivido prácticamente en toda Latinoamérica, luego pasaron a los golpes financieros, ¿no?, que es otra forma, y de ahí se pasó a los golpes blandos, como comentaba Ricardo, y también se comentó acá, digamos, en Honduras, contra Mel Zelaya, ¿no? Digo, son estrategias que van madurando y que van ligadas de algún modo a las distintas herramientas que la tecnología y la ciencia van aportando y utilizadas, digamos, por aquellos países que tienen el monopolio de algún modo del poder tecnológico o el desarrollo tecnológico de punta, ¿no? Y creo que el lawfare, o esa estrategia política referida, digamos, orientada o canalizada, digamos, por el lado jurídico, es una forma también de, junto con los medios masivos de comunicación, que también están en sus manos, es una forma de ir modificándole en la cabeza a la gente común, al ciudadano de a pie, como nosotros, ¿no?, ciertas ideas respecto a lo que pasa en su país, en su clase política y en su sociedad. Y de ese modo, bueno, lograron que Lula no fuera candidato a presidente en Brasil. De hecho, se comió un par de años en la cárcel y ahora resulta que fue absuelto porque no había ningún delito en eso. Y lo mismo está pasando en el caso de Cristina Kirchner, donde todas las causas que le fueron armando en estos últimos 15 años se fueron cayendo una a una. Entonces, de algún modo, digamos, todas estas estrategias es una manera de ir avanzando de algún modo sobre los pueblos que los imperios van ocupando económicamente, políticamente, jurídicamente,
Y de este modo es cómo se van reduciendo espacios de derechos de las sociedades, ¿no? Que son derechos, en última instancia, derechos humanos, en el más amplio sentido del término, ¿no? Así que creo que lo que comentó la columna de Ricardo, que fue súper interesante y hay que verla, no sé si nos va a tocar a nosotros, porque nosotros ya tenemos el cerebro bastante consolidado, y ya creo que no nos entra la bala por ahí casi, ¿no? Pero a futuro, digamos, es un tema hacia los jóvenes que están tan captados por la cuestión tecnológica. Creo que es un tema muy importante e interesante para tratar y desarrollar. Digo, después del informe que hizo Ricardo, a mí me dio ganas de agarrar el celular y tirarlo por el inodoro, ¿no? Porque digo, es estar durmiendo con el enemigo de algún modo. Pero por otro lado, es una tecnología que te fue cooptando, ¿no? Y nosotros, bueno, todos tarde o temprano terminamos usando estos teléfonos y hacemos este programa a través de una computadora o de uno de esos teléfonos, y lo colgamos en YouTube, digo. Es esta manera perversa que el imperio te va convenciendo, te va cambiando la cabeza para que vos compres, ¿no? Lo que antiguamente se conocía como formas de publicidad, ¿no? Bueno, esto es un poquito más sofisticado, y mucho más sofisticado es lo que comentó Ricardo. Pero bueno, en este sentido creo que lo importante es seguir batallando y seguir sosteniendo ideas y seguir sosteniendo conceptos que tengan que ver con digamos, con la participación popular, como planteó Ricardo en los comentarios durante la columna de Mónica, ¿no? Y también, digamos, la cuestión de sostener los derechos que hemos adquirido después de siglos o muchos años de lucha, y que son derechos que son a ampliar, no a restringir. O sea, esa es nuestra lucha, y en eso también va el tema de la soberanía. O sea, establecer vallas para que el imperio no siga penetrando como por todos lados, como sigue ocurriendo en nuestro país, ¿no? Es un desafío, creo que muy importante y muy, de algún modo, te abruma un poco, ¿no? El volumen, la potencia que eso tiene, el desconocimiento que hay, ¿no? Que tenemos todos. Esto que comentó Ricardo, digo, no sé, acabo de enterarme de algún modo. Entonces, nosotros tenemos la famosa correlación de fuerza, que es este argumento que utiliza tan cotidianamente el actual gobierno. En este caso se expresa claramente, ¿no? Entre lo que es el ciudadano común y las herramientas que tiene el imperio para penetrar por todos lados, inclusive por la cabeza. Así que bueno, muchachos, a seguir sosteniendo las banderas. Esa es la consigna. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente, A ver, las viejas Alex. tenían razón. Sí, sí, tal cual. Cada día más. Alejandro. Sí, había un psiquiatra que participaba en las reuniones de las asambleas del 2001 e insistía mucho en esto que mencionaba Martín y Mónica desde la participación ciudadana, Martín desde las bases populares, de la construcción de propuestas y de lucha. Y el psiquiatra decía la construcción local de significado, que era entender el mundo desde nuestras realidades, ¿no? Y que tiene que ver con esta fábrica que es el capitalismo, que decía Ricardo, que dice Jorge Alemán,
una fábrica de sentidos, una fábrica de interpretaciones, ¿no? Y bueno, y vamos, que la nave va, en eso estamos. Yo lo veo mucho más presente que futuro. Yo creo que ahí creo que es un presente muy, muy, muy afianzado ya, que va a profundizarse seguramente mucho más, y más en los jóvenes también, pero no lo veo como una cuestión de ciencia ficción. Yo creo que ya está operando. Lo están tabulando, lo están, ¿cómo se dice?, organizando mejor en términos de qué es esto, digamos, la guerra del conocimiento, pero ya está, ya Durán Barba era eso. Durán Barba, hacerle digerible a Macri para la sociedad argentina, fue eso también. Y pasó en Estados Unidos con Trump, pasó en Inglaterra con el Brexit, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente acá, es un fenómeno mundial. Pues yo le comentaba a Marta hoy que había escuchado que Milei estuvo en Formosa y fue recibido por la juventud de Formosa, que son los mismos que estuvieron haciendo, ¿se acuerdan hace unos meses? Terrible quilombo que quisieron incendiar, no me acuerdo qué cosa. Nosotros nos vanagloriábamos porque cuando llegó Néstor le hizo conocer a la juventud lo que era la verdadera democracia, lo que era la lucha, lo que era la participación. Y ahora parece ser que el ídolo de la juventud, que recogió muchísimos votos, según dicen, en la parte joven, en la capital, sacó el 18% de los votos. Mirá en qué personaje siniestro nos ha colocado la publicidad, ¿no? Y es un tipo que, ¿quién lo conocía hace un año atrás? Y bueno, le empezaron a dar manija en televisión, apareció como un personaje gracioso, y hoy en día está tercero en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, faltando unos minutitos nomás, si estamos de acuerdo, cerramos en este momento. Yo prometo volver a escuchar el informe de Ricardo y te agradecemos el enlace que nos mandaste, porque a mí me pareció lo que yo leía en nuestras juventudes, que era la ciencia ficción, ¿no? Que te ponía lo que ahora conocemos, un chip en el cerebro, y bueno, y la gente que, como dijo Martín, nosotros ya no estamos para que nos contaminen, pero bueno, hay mucha gente que labura de sol a sol y cuando llega a su casa no quiere ver un programa político. Y entonces ve show y ahí aparece Lilita Carrió, aparece Milei, aparece Lombardi. Si me y permitís, el nuevo igual. show ahora es eso. Sí, dale, Ricardo. ¿Me permitís un comentario? Sí, pero por supuesto. Voy a traer acá en la mesa algo que le escuché decir varias veces a Norberto Galasso, uno de nuestros grandes historiadores, obviamente ocultado por la historia por el historicismo oficial, ¿no? Norberto Galasso decía que el problema que tenía, la ventaja, digamos, que tenía la clase trabajadora, estamos hablando de tal vez años atrás, cuando podíamos hablar de clase trabajadora y todo eso, que eso ya está un poco difumado, digamos. Pero bueno, él decía que la ventaja que tenían las clases humildes o la clase trabajadora era que laburaba durante todo el día, volvía a su casa, y cuando volvía a su casa miraba en la televisión o un partido, o miraba un programa de entretenimiento, qué sé yo. En cambio, la clase media se dedicaba, porque era más intelectual, a mirar programas políticos. Entonces, los programas políticos, obviamente, por los medios hegemónicos, le hacían la cabeza a esa clase media, o le hicieron la cabeza a esa clase media. Entonces él saludaba, un poco
contradictoriamente a lo que vos estás diciendo, saludaba que las clases humildes de la clase de no miraran, no tuvieran la oportunidad de mirar esos programas, porque en realidad esos programas políticos, y estamos hablando ya de hace muchísimos años atrás, no nos olvidemos de principios de los 90, lo que era Neustadt y compañía, con esos programas que hicieron, digamos, toda la cama para lo que después fueron las privatizaciones, ¿no? Los lobbies que hicieron para las empresas que compraron a precio regalado todo el patrimonio nacional. Así que bueno, él tenía esta consideración respecto a este tema, y no creo que estaba desacertado. Guarda el hilo, porque uno escucha, si anda ahí dialogando con personas de distintas índoles, se encuentra con comentarios, con frases hechas que la gente toma de la televisión y justamente de esos programas, ¿no? Porque cuando uno quiere indagar un poco más, no tiene respuestas sobre eso, no hay fundamentos. Entonces se ve cómo esos medios realmente tienen la particularidad de influir, por lo menos a un sector importante de la población, ¿no? Sí. Vos estás hablando de la época que Neustadt abría un teléfono y dice, no encontré la soberanía acá adentro. Claro, sí, eso lo hablábamos con Marta también, hablando de soberanía. Mónica, dale. Micrófono, Mónica, ponete el micrófono. Gracias. Sí, quería comentar esto, sí, de los 90, ¿no? De cómo se instala este proyecto de Menem de privatización y el liberalismo desde la apolítica. Entonces me acuerdo de los programas, sí, de A la cama con Moria, cómo se fue banalizando la política a lo largo de todos esos años, ¿no? Desde la televisión se fue instalando, digamos, fue todo un proyecto que se armó desde qué manera borrar toda esa participación política, debate, y hacer el show, pizza con champán, era todo ese, ¿no? de esa época. Bueno, esto se estudia, para eso se estudia, digamos, es parte de esos proyectos, va asociado, el liberalismo va asociado a esos proyectos para borrar e instalarse, ¿no? Sí, un poco para pensar eso también. Cerramos hoy con Alejandro. 2 minutos para Fronteras Comparadas. Sí, estamos conectados, muy bien. Sí, le voy pidiendo a Ricardo si es posible, porque esto tiene que ver también con lo que venimos charlando. A ver, ponemos la del Paso. Esto es la frontera desde Recoleta hacia la Villa 31 de Retiro. Y esta es desde la Villa 31 de Retiro hacia la Facultad de... Pero ponés la del Paso primero, por favor, Ricardo. A ver. ¿Y se puede agrandar un poco? Ahí está grande, ¿se ve? Ahí está. Bien, la línea amarilla indica el río, que es la frontera así delineada entre México y Estados Unidos. Esto es la foto desde Estados Unidos. Este vallado, 3 metros, pónganle, ¿no? Desde el piso, la veredita, veredas rotas en Estados Unidos, señores, y todo el pavimento reseco, acá no se ve en la foto, pero todo el pavimento este está reseco, recontragrietado. Bien, esto es el paso. Sí, no, ¿sabes los macetones que pondría? Por favor. No entienden nada estos yanquis. Bueno, la cosa es que este vallado es naif. Estamos hablando de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, en Estados Unidos, México, Estados Unidos. Una cantidad de narcos, violencia, peor que la de Rosario, mucho peor que la de Rosario. Bien, vayamos a otra foto entonces, a la anterior o la otra. Mira, esta es desde la Villa 31 hacia lo que es la Facultad de Derecho. ¿Ven el alambre de púas arriba? Que en la frontera del Paso con Juárez no estaba. Esto es Ciudad de Buenos Aires. En la frontera del Paso los muchachos lo suben en 3 minutos, ¿viste? Y saltaron por otro lado, se terminó. Claro, bueno, o lo suben a balazos, no sé cómo será la cosa, pero... ¿Perdón, Ricardo? No, los que hagan a tiro del otro lado. Sí, claro, bueno, ok, acá también los que hagan a tiros, lo sabemos bien. Ahora, me llama la atención que una frontera
interior, en el mismo país, sea más no sé cómo, fortificada es la palabra, que la de la frontera entre la ciudad de Juárez con El Paso en Estados Unidos. O sea, esto es la segregación. Es terrible esto. Poné la otra, por favor, que está vista desde... Además, ese alambre de púa tipo campo de concentración, ¿no? Claro, acá, desde la vereda, digamos, del lado de la ciudad de Recoleta, esta no tiene más que unos pinchecitos. Si acercamos la foto, unos pinchecitos nada más, como que menos agresiva. Pero la que se ve ahí al fondo, en un tono gris, así acá, ¿la ven ahí un poco más al fondo? Esa es la que tiene el alambre de púa arriba. Sí, y ahí está señor. la estación Saldías Nueva, pero ese puente llega hasta la estación desde la Villa 31, pero no llega a Recoleta. Ahora, ok, por su seguridad le construyeron los vallados, pero por su integración no le construyeron los puentes peatonales. Eligieron discriminar. Nada más, quería Está compartir muy estas bien. imágenes porque realmente me resultaron muy impactantes. ¿Será Bien, que bien. no quieren que vayan a Recoleta los habitantes de la Villa 31? No, al revés. Lo que no quieren es que los de Recoleta vayan a la villa, por eso. Bueno, el próximo miércoles, si todo viene bien, 8 de diciembre, va a ser feriado, pero vamos a estar acá a las 19 horas con un programa más de Nuestras Voces Sin Fronteras. Y como siempre decimos, hoy aprendemos un montón de cosas. Vamos a abrir los micrófonos, todos saludamos y nos volvemos a ver el próximo miércoles dentro de 7 días menos 2 horas, a las 19 horas de la Argentina. Gracias a Muy todos y Saludos. hasta el miércoles. Bien. Igualmente, Hasta el miércoles. gracias. Al miércoles Chao. a todos. Gracias, De las Ricardo, 7. por ese informe. Muy Chau, bien, chau. sí, sí. Vamos a estar